Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, y dice así la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan, él hace una declaración y él dice, sabemos. Entonces son dos cosas que nosotros tenemos que tener bien en claro para que no caigamos nosotros en las trampas con que el enemigo de Dios tiende a los que son hijos de Dios. Entonces el apóstol Juan, él habla y él dice lo que nosotros sabemos. Dos cosas importantes. Primero, sabemos que somos de Dios, dice. Y lo segundo, dice, y el mundo entero sabemos quién lo dirige, que está bajo el maligno. Entonces, estas dos cosas nosotros tenemos que tener bien claras porque no se pueden mezclar, no se deben mezclar. No se deben mezclar, sino que tiene que estar bien separadito lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Por eso Él dice, nosotros tenemos que tener primero esta seguridad de quién somos. Por eso hemos estado escuchando cómo el Señor a nosotros nos estaba llevando para que afirmarnos en nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde salimos nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros aquí en esta tierra y hacia dónde vamos? Principio, el medio y el fin. Entonces nos fue dando el Señor una seguridad para que nosotros afirmemos juntamente con el apóstol Juan de quiénes somos. Él dice, sabemos que somos. Quiere decir que por más que venga el maligno y nos quiera tentar y nos diga, si eres hijo de Dios, por más que quiera hacernos dudar de nuestra identificación, de nuestra identidad, nosotros podemos mantenernos firmes y decirle que somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces tenemos que estar nosotros asegurados. Bien seguro, bien firme en lo que hemos recibido, bien firme en lo que hemos aceptado. Tenemos que estar bien seguros en las doctrinas y en las enseñanzas que nosotros estamos afirmados. Bien seguros, de tal manera que nada nos haga dudar o nos haga retroceder o nos haga volver atrás, sino que ahí estamos, aferrados, creyendo lo que Dios dice. Entonces Juan dice así, sabemos. Entonces esto es una seguridad hacia nosotros, de quiénes somos nosotros, de a quién le pertenecemos, de a quién le servimos. Por eso esta seguridad a nosotros nos lleva a una obediencia que nos lleva en esa obediencia a que los hombres nos miren y seamos famosos. Seamos famosos entre los hombres, famosos como hijos de Dios. El mundo entero que está que está debajo del maligno mira a los hombres que han creído y dicen, verdaderamente estos sí que son cristianos. Cristianos verdaderos, discípulos de Cristo, ¿vio? En una oportunidad hablamos justamente de los que son los discípulos y de los que son aquellos que son simpatizantes. Simpatizante no es lo mismo que el discípulo. El simpatizante, él no entiende de lo que es no dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Ni siquiera le escucha. Para él no es nada, viene cuando quiere. Pero el discípulo no. El discípulo le importa cada vez que su maestro está reunido. Y en esta noche, nuestro maestro, el Señor Jesús, está en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos, Él está aquí. Por eso dijimos la vez pasada, ¿y usted dónde estará? Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos, discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, tenemos que estar donde está el Señor. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De quién? Cristo es la cabeza. Entonces, donde está el cuerpo, ahí están todos los miembros del cuerpo de Cristo reunidos y a una sola voz alaban el nombre del Señor. ¿Por qué se reúnen? Porque saben quiénes son. ¿Y quiénes son? Dice Juan, sabemos que somos de Dios. Y luego añade otra afirmación más. Y el mundo entero tiene otra dirección. Por eso son 2 caminos diferentes, ¿vio?
El mundo entero es como un río que va rumbo abajo, río abajo, y todos los peces muertos son arrastrados, los que están muertos hacia abajo, pero los que están vivos ellos nadan contra corriente y van subiendo hacia arriba. Entonces nosotros miramos dos cosas, que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando dice el mundo entero no se refiere a lo físico, porque nosotros podemos mirar, cuando hablamos del mundo, podemos ver el mundo físico, lo que creó Dios, lo que Dios vio que era todo bueno, puso al hombre y vio Dios que era bueno el mundo físico, y después nosotros podemos mirar justamente en el sentido moral la esfera de la sociedad humana, que justamente es aquella la que está bajo el maligno. Y como está bajo el maligno, entonces tiene una dirección. Entonces volvemos a lo mismo. Dos cosas que nosotros tenemos que estar seguros. Primero, que somos de Dios. Y segundo, que el mundo entero está bajo el maligno. Y de esa manera, mirando quiénes somos nosotros, de dónde somos y hacia dónde está el mundo, que el mundo entero está bajo el maligno, de ahí nosotros tomar la decisión de qué sombra vamos a estar. Porque el que habita al abrigo de la sombra del Altísimo, él está seguro, está firme. Pero los que están en otra sombra, que no es la sombra del Señor, entonces están en temor, en miedo, en duda. ¿Vio? Por eso hemos estado escuchando como David decía, ¿de qué temeré? Yo sé dónde estoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé dónde estoy morando, y yo sé que aunque pase por valles de sombra y de muerte, no voy a temer, voy a confiar. El Señor está conmigo. ¿Y por qué decía David eso? Justamente porque él sabía de quién era. Entonces hemos estado siendo llevados para que nuestro corazón se afirme en el Señor, para que no tengamos temor, el temor del mundo, sino que confiemos como aquellos que son del Señor, que confían en Él, para que nuestro corazón confíe en el Señor. Entonces nosotros miramos acá, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Primera de Juan capítulo 2, verso 15, Juan dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces dice, no améis al mundo. Entonces, ¿qué es el mundo que no se debía de amar? El mundo que en el sentido moral, que es la esfera de la sociedad humana, un mundo pecador y malvado, que se aparta de Dios, rechaza la gracia y se opone a la voluntad de Dios. Porque el maligno está en contra justamente de todas las directivas que son del Señor. El Señor da una directiva y el maligno justamente está llevando a todos los hombres en contra de lo que Dios dice que no se deba de hacer. Lo que Dios dice que no se deba de hacer, entonces el maligno a la sociedad lo lleva justamente que hagan eso. Lo que Dios dice que no, Él dice que sí. Adulteren, forniquen, mientan, engañen, roben, maten, hieran, hagan llorar, sufrir, llévense personas. Entonces el mundo entero, al estar bajo el maligno, está bajo una dirección de lamento y de dolor que produce daño justamente al prójimo, que es lo opuesto al reino de donde nosotros hemos sido introducidos. Entonces Juan dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Es decir, Cristo no puede estar en un corazón que ama al mundo, porque la dirección que el mundo está llevando es una dirección que está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Entonces dice, no améis, no podemos amar a aquello que justamente va en oposición de todo lo que Dios dice. Esto es el mundo. Hay un mundo que es el mundo cristiano, de donde se reúnen aquellos que aman al Señor, y junto como nosotros en esta mañana nos reunimos, venimos a alabar al Señor, venimos a glorificar el nombre del Señor. A la tarde, los que no pudieron venir a la mañana podrán venir a la tarde también a alabar el nombre del Señor y a glorificarle. Y si usted quiere volver a la tarde, ¿por qué no?
puede hacerlo si quiere y venir a compartir alabanza, glorificar el nombre del Señor y darle gracias por la bondad infinita que ha tenido para con todos nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos ese anhelo? Porque nosotros somos de Dios. ¿Qué es lo que Juan dice? Nosotros sabemos que nosotros somos de Dios. Yo sé que usted es del Señor, que es de Dios. Si no fuera del Señor, no estaría en esta mañana acá. ¿Por qué estamos reunidos? A causa de un supremo llamamiento que Dios ha hecho en nosotros. Entonces ha puesto una fe dentro de nuestro corazón que nos trae a la iglesia a venir a adorar y a alabar a aquel que nos salvó, que nos trae a la iglesia a venir con un corazón agradecido por sus bondades, que nos trae a la iglesia a agradecer a Dios, que a pesar de las luchas, las pruebas y las cosas por las que nosotros hemos estado pasando, Él nos ha estado sosteniendo. Pasamos por situaciones difíciles, pero Él nos sostuvo. Pasamos por situaciones de dolor, de llanto, de lamentación, pero Él nos sostuvo. Pasamos por peligros, miles, y Él nos sostuvo. Entonces, ¿qué testimonio, qué testifica esto? Que nosotros somos de Dios. Si no hubiésemos sido del Señor, ya hubiéramos sido destruidos. Entonces Juan dice así, sabemos que somos de Dios. Y dice, y el mundo entero. Entonces, ¿por qué Juan dice, no améis al mundo? Porque si el mundo entero está bajo el maligno, toda la dirección que el mundo dé va a ser en detrimento de la vida espiritual que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos recibido una vida que el mundo no recibió. Creímos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos bautizamos, ingresamos a la familia de Dios y entramos en el conocimiento de la voluntad de Dios, por lo cual nuestra mente, nuestro entendimiento estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente en cuanto a cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no tenemos que amar al mundo? Porque el mundo va en contra de la voluntad de Dios y va a querer retraernos y hacernos volver para atrás y hacer las cosas que Dios dice que no debamos hacer. Por eso es que Juan dice, no amen al mundo. Tenemos que estar en el mundo, vivir en el mundo, nos movemos en el mundo, pero el sistema que tiene el mundo, la sociedad que va en contra justamente de todo lo que Dios dice, que rechaza la gracia y se opone a la voluntad de Dios, ese mundo nosotros no tenemos que amarlo. Dios nos ha dado el mundo, claro, y nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Disfrutamos de los árboles, de los animales, disfrutamos de los pájaros, de lo que nos rodea, de los hijos, de los nietos. Usted disfruta de todo lo que Dios le dio porque Dios se lo dio para que lo disfrute y siempre en el Señor. Siempre en el Señor. Entonces nosotros nos movemos siempre en el Señor. El Señor está siempre en nuestra noticia. No nos olvidamos del Señor. Y a nuestros cercanos le hablamos de Cristo. Y a nuestros hijos le hablamos de Cristo. Y a nuestros nietos le hablamos de Cristo. Y para arriba, padre, tío, hermano, le hablamos del Señor. Porque nosotros sabemos que somos de Dios. Y no podemos callar. Lo siento, no puedo dejar de hablar de Él. Por eso es que dice al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, ¿cómo va a estar Cristo dentro de su corazón? Hay un pasaje en San Juan 16:33 donde Jesús dijo así, en el mundo tendréis aflicción, porque usted piense, un cristiano que pertenece al reino de Dios y se introduce en medio de un mundo que es hostil en contra de Dios, en medio de una sociedad y se mueve compañerismo y amiguismo en una sociedad que va en contra de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Le va a causar aflicción. ¿Por qué? Porque las acciones malas de aquellos que aborrecen al Señor le va a causar angustia. Por eso es que Él dice así, en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan temor, no tengan miedo. Es así. Si a mí me han aborrecido, a ustedes también lo van a aborrecer. Si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿cuánto más en el árbol seco? Entonces dijo Jesús así, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Quiere decir que Cristo y el mundo, hubo un combate entre uno y el otro. El mundo queriendo arrastrar al Señor justamente en la dirección opuesta de Dios. Y el Espíritu de Dios en Cristo justamente combatiendo en contra del mundo. Entonces hubo un combate. Y Jesús dijo así: yo he vencido al mundo. Y hay otro pasaje que dice: y vosotros también venceréis. Lo van a vencer. Lo van a vencer. Entonces, ¿por qué vamos a vencer? Porque el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros. Entonces Juan dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es la oferta justamente de esta, una sociedad, un mundo malvado en oposición de todo lo que Dios dice, es la oferta que le va a dar a usted y la facilidad para que haga todo lo contrario a lo que Dios dice. Le da facilidades, le da facilidad para adulterar, para fornicar, para mentir, para robar. Le da facilidad que usted pueda robar, que usted pueda engañar, que usted, todas esas facilidades se lo da. Es decir, la Biblia dice así: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Entonces todas esas cosas son para separarnos a nosotros de Dios, separarnos de nuestro supremo llamamiento que tenemos, y va en detrimento de esta vida espiritual que nosotros recibimos. Y nosotros no queremos, hermano, ir achicándonos espiritualmente, sino que queremos que nosotros menguemos y Él crezca dentro de nosotros. Por eso es que justamente dice: no amen el mundo, porque el mundo está en contra de Dios y el mundo lo va a querer arrastrar a sacarlo de la iglesia, de la congregación, de la compañía de los santos. El mundo va a querer separarlo de Dios, separarlo de Cristo. No lo amen, amen a Dios con todo su corazón. Que en el corazón de ustedes haya el deseo: Señor, yo quiero amarte, amarte más, amarte con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Ayúdame, quiero amarte. Entonces dice así: al mundo no lo amen. Debemos amar justamente a la gente para hablarle de Cristo, pero a la forma de vida de la sociedad contraria a la voluntad de Dios no. Parece como una contradicción, porque Juan dice así, que de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan acá dice: no améis al mundo. Sin embargo, nosotros vemos, ¿qué es lo que amó Dios? Amó justamente a los hombres, viéndole en la mortandad que estaba y en el lamento y en el llanto donde el diablo lo puso, los amó y envió a su Hijo para salvarlo. Pero nosotros no nos dice que no amemos a la gente a las cuales Dios ama y amó y quiere salvarlo, sino que a la forma de vida en oposición a lo que Dios dice es lo que nosotros tenemos que aborrecer. Nosotros hemos estado escuchando cómo Dios nos va llevando para que alcancemos la imagen de Cristo. Y cuando habla de la imagen de Cristo, habla de la belleza moral del Señor. La belleza moral, alcanzar la belleza moral de Cristo. Entonces eso nos va a ir llevando justamente a alcanzar esas cosas, las noticias de las buenas nuevas, del evangelio de la salvación que nosotros hemos recibido, y las palabras de esta vida que continuamente fluye de debajo del altar hacia la congregación. Siempre salen aguas limpias, aguas puras que vivifica, santifica y fortalece al hombre que ha creído. Por eso es que Juan aclara y dice: lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el mundo lo ofrece. Los deseos de los ojos, que se le van los ojos por ver, el mundo lo ofrece. La vanagloria de la vida, el mundo también se lo ofrece, pero sabe, no proviene eso del Padre. No proviene, esas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo se pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si el Señor hubiese querido que nosotros pasemos juntamente con el mundo,
no nos hubiera llamado, hubiéramos quedado siguiendo en el mundo, en una carrera loca, en un destino final de condenación. Pero Dios hizo algo en nosotros, se produjo un llamamiento, un supremo llamamiento, y ya hemos estado viendo a los que antes conoció, a esto también los predestinó, y luego dice a los que predestinó, a esto también llamó, a esto también justificó, a esto también glorificó. Y la pregunta, y estando en esa condición, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Por eso, el mundo podrá vencer a aquellos que aman a Dios con todo su corazón, no podrá vencerlo, porque Jesús ya venció al mundo. Él dijo bien clarito, en el mundo van a tener aflicción. No se pongan mal por la situación y las cosas que le pasan. En el mundo van a tener aflicción, pero ustedes confíen en el Señor. Por eso hemos estado escuchando justamente de David, la seguridad que él tenía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Voy a confiar en el Señor. Estoy en apretura, en situaciones de desesperación, pero voy a confiar en el Señor. Él me está llevando, así que voy seguro en su mano y allá marchamos. Por eso es que el apóstol, él dice bien clarito, el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si Dios hubiera querido que nosotros pasemos, seguiríamos en el mundo. Pero estamos acá. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque el deseo de Dios es que permanezcamos para siempre. Por eso se produjo el llamado, el supremo llamamiento en nosotros. Por eso se produjo un nacimiento, el milagro más maravilloso, un nacimiento de un hombre nuevo, una nueva creación. Y por eso se produce lo que está pasando ahora en la actualidad, que vamos creciendo en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Dios nos está llevando. Entonces, ¿cómo es que vamos? Vamos creciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para permanecer. Para permanecer. Esto no significa que no van a venir situaciones y cosas en nuestra vida. Sí que van a venir, pero confiemos. El Señor venció al mundo y nosotros también juntamente con Él confiamos en el Señor. Por eso es que dice así, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 9, dice así, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no estoy hablando solo del Espíritu Santo del Señor, sino el Espíritu. ¿Qué Espíritu había en Cristo? Miramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este mismo sentir, es decir, el mismo espíritu. ¿Y cuál es el mismo espíritu? Se despojó a sí mismo. Por eso nosotros venimos hablando y escuchando que Dios nos dio una vida espiritual para que la vivamos. Dio una muerte a un hombre viejo, arruinado, y nos dio un nuevo nacimiento. Y si nos dio una vida nueva para que nosotros la vivamos, ¿cómo vamos a estar usando la vieja ropa destruida y arruinada que Dios dice que murió? Por eso dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Se despojó de sí mismo, de su propia vida, puso su vida. Si quería, la podía volver a tomar, pero puso su vida y no la tomó, la entregó. La entregó en el juicio. Podía haberse defendido. ¿Quién le hubiera podido ganar en su juicio? Un juicio que en el tiempo presente los estudiosos abogados hacen un estudio y descubren que no había forma de que sea condenado. Se podría haber defendido el Señor, sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque entregó su vida. No le importó, entregó su vida. Su fin era salvar a los hombres que estaban perdidos, a los cuales Dios amaba. Entregó su vida.
Entonces dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma entrega, la entrega de nuestra vida para el servicio del Señor, la entrega de nuestros miembros para que sean hechos miembros de justicia, la entrega de nuestro ser para toda buena obra, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, y el tal no es de él. Porque ¿quiénes son los que tienen el Espíritu de Cristo? Los discípulos del Señor. Sienten como Él sienten y quieren lo que el Señor quiere. Y ama a la iglesia, y ama a sus hermanos, y ayuda a los hermanos para que alcancen toda buena obra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces mire el Espíritu de Cristo cómo era, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Se humilló a él mismo. Así que bajó la cabeza ante la dirección de Dios. Dios le estaba dando una dirección y él no resistió, sino que se sometió bajo la voluntad del Señor. ¿Y hasta dónde se sometió? ¿Hasta dónde se hizo obediente? Hasta la muerte. Y añade, y muerte de cruz, no es cualquier muerte, muerte de cruz. Es una muerte agónica, una muerte con dolor, una muerte tormentosa y muerte de cruz. Y no se negó el Espíritu de Cristo. Entonces nosotros miramos, ¿qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? No nos llamó para que nosotros nos perdamos, sino que nos llamó para que permanezcamos para siempre. En este supremo llamamiento recibimos a Jesús, nos bautizamos, nacimos de nuevo y emprendimos el peregrinaje rumbo a la ciudad celestial. Y en nuestro peregrinaje en el cual vamos ahora, vamos siendo instruidos por aquellos que el Señor estableció para que nuestra vida se perfeccione y alcancemos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Es aún más para que nosotros llevemos a cabo las obras que Dios de antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en nosotros? Nos dio un nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento nos dio la victoria. Miremos lo que dice en el Evangelio, en San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiere decir que no puede el mundo vencer al hombre y a la mujer que ha creído, que ha sido llamado, que ha sido iluminado, aclarado los ojos de su entendimiento, que ha creído a todo lo que Dios dice. Una sociedad que está apartada de Dios, que rechaza la gracia y que se opone a la voluntad de Dios, no puede vencer a un hombre que sabe de quién es, que es de Dios. No lo va a vencer. En el mundo tendrá aflicción, tendrá persecución tal vez. En el mundo tendrá tristeza y aún amargura. Por eso nosotros hablamos de discípulo, no hablamos de simpatizante, porque el discípulo tiene la capacidad de seguir al Señor a pesar de todas las cosas, hermano, que se le pueda venir en contra. Dios lo capacitó, él aceptó la voluntad de Dios. Entonces se sometió bajo la mano del Señor, sus ojos se abrieron y sabe que es de más valor las cosas que son del Señor que aún su propia familia o su entorno familiar. Ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. Por eso es que Juan dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces nosotros estamos seguros de quiénes somos. Somos de Dios. Nosotros estamos seguros que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu y que somos un hombre nuevo, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros sabemos que somos de Dios. Y acá dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces no tengamos temor.
Y esta es la victoria, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros creímos, no solo creímos, estamos seguros de quiénes somos. Y no solo que estamos seguros de quiénes somos, sino que sabemos que el que empezó en nosotros la buena obra la llevará hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos amados, pruebas vendrán, como hemos escuchado anoche, pruebas vendrán, situaciones se van a presentar delante de nosotros, pero confiemos, Jesús venció y nosotros también venceremos. Él llegó al final de la carrera y nosotros también llegaremos a la patria celestial que Él destinó para los que creemos. Así que, mis hermanos amados, sabiendo quiénes somos y quién gobierna el mundo, sigamos y vamos adelante rumbo a la perfección. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Su misericordia ha sido mucha para con nosotros. Hemos pasado por pruebas, luchas, situaciones, pero podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y con David, no temeré mal alguno. Nuestra confianza está en